Es un placer compartir con ustedes la profunda esperanza que encontramos en la palabra de Dios, esa fuente inagotable de vida, amor y dirección. Hoy, mientras reflexionamos sobre el tema cuando te sientes perdido, Dios está ahí cuando quiero invitarles a un viaje espiritual que nos llevará a descubrir cómo nuestro Creador, nuestro Curador, no solo nos ve en nuestros momentos más oscuros, sino que también nos guía pacientemente hacia su propósito eterno. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Las noticias nos bombardean diariamente con tragedias, conflictos y desafíos que deben hacernos sentir abrumados. A veces esos problemas no son lejanos, sino que están muy cerca de casa, en nuestros corazones. Quizás te has preguntado, ¿por qué mi vida ha tomado este giro? ¿Dónde está Dios en medio de mi confusión? ¿Por qué me siento tan perdido? Esas preguntas, querido amigo, no son nuevas. Son las mismas preguntas que millones de almas han planteado durante los siglos, buscando consuelo, guía y esperanza. Cuando observamos la Biblia encontramos ejemplos vivientes de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de profunda desorientación. Piensa en Abraham, llamado por Dios a dejar todo lo que conocía sin un destino claro. Considera a Moisés conduciendo a un pueblo rebelde a través del desierto sin saber cómo llegarían a la tierra prometida. Reflexiona sobre los discípulos de Jesús, quienes después de la crucifixión quedaron desolados, inseguros sobre su futuro. Sin embargo, en cada uno de estos casos, Dios estaba trabajando, guiando y mostrando su fidelidad en medio de la confusión. Pero tal vez digas, está bien para ellos, pero mi vida es diferente, mis problemas son únicos. Y déjame decirte que Dios no hace acepción de personas. Él conoce cada detalle de tu vida, cada pensamiento que pasa por tu mente, cada lágrima que has derramado en secreto. Él es el Dios que conoce el número de cabellos en tu cabeza, Lucas 2, versículo 90. Y quien promete no dejarte ni desampararte, Deuteronomio 34. Incluso cuando sientes que estás caminando por un desierto sin fin, Él está contigo, guiándote. ¿Sabías que sentirnos perdidos es una experiencia universal? No importa si eres joven o anciano, rico o pobre, fuerte o débil, todos enfrentamos momentos en los que parece que hemos perdido nuestro camino. A veces ese sentimiento de pérdida proviene de circunstancias externas, una relación rota, un diagnóstico inesperado, la pérdida de un ser querido, la incertidumbre económica. Otras veces proviene de una lucha interna, un vacío en el alma que nada en este mundo puede llenar. Pero quiero que sepas algo, ese vacío no es un accidente, es un recordatorio de que fuimos creados para algo más grande, algo eterno. Fuimos creados para caminar con Dios. Sin embargo, caminar con Dios no significa que siempre tendremos todas las respuestas. La fe no elimina nuestras preguntas, sino más bien nos da la valentía para caminar incluso cuando no las tenemos. En Hebreos 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nos sentimos perdidos, es la fe en Dios la que nos sostiene, la que nos recuerda que no estamos solos, que hay un propósito más grande que nuestras circunstancias actuales. Quiero compartir una historia con ustedes. Hace algunos años un joven se acercó a mí después de una cruzada evangelística. Estaba lleno de angustia, su vida parecía haber perdido toda dirección, había probado todo lo que el mundo le ofrecía, éxito, relaciones, placeres temporales, pero nada lo satisfacía. Con lágrimas en los ojos me dijo, me siento perdido, como si estuviera en un laberinto sin salida. Le miré y le dije, joven, tú no estás solo. Dios te está buscando más de lo que tú lo estás buscando a Él. Él tiene un plan para tu vida. Incluso en este momento, cuando todo parece desmoronarse, Dios está guiándote hacia algo más grande. Esa noche, ese joven entregó su vida a Cristo. Hoy, años después, está sirviendo al Señor como pastor, guiando a otros hacia la luz que Él encontró. Querido amigo, esa misma esperanza está disponible para ti. No importa cuán perdido te sientas, no importa cuán lejos creas que estás, Dios está a tu lado, listo para tomarte de la mano y mostrarte el camino. En este momento quiero que pienses en tu propia vida. ¿Dónde estás ahora? ¿Te encuentras en un lugar de incertidumbre cuestionando tu propósito? Tal vez te sientes atrapado por decisiones pasadas, inseguro sobre el futuro, simplemente exhausto por tratar de mantener todo bajo control. Déjame recordarte algo crucial, no tienes que cargar con ese peso solo. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa es una invitación directa de quien te tiene el poder de transformar tu vida.
Dios no promete que nuestras vidas serán siempre fáciles, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que los momentos en los que nos sentíamos más perdidos fueron los momentos en los que Dios estaba más cerca, guiándonos incluso cuando no lo podíamos ver. Tal vez estés enfrentando un desierto en este momento, pero recuerda que incluso en el desierto, Dios provee. Él guió a los israelitas con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13:21. Y Él hará lo mismo por ti. Quiero que hoy tomes un momento para reflexionar en la fidelidad de Dios. Piensa en todas las veces que Él ha estado contigo, incluso cuando no notaste. Piensa en las puertas que se abrieron y los milagros pequeños y grandes que ocurrieron en las personas que Él colocó en tu vida en el momento justo. Nada de eso fue un accidente. Todo fue parte de su plan para guiarte y mostrarte su amor. Mientras avanzamos en este mensaje, vamos a explorar cómo Dios utiliza nuestras luchas para moldearnos, cómo su palabra nos da dirección y cómo podemos aprender a confiar en su guía incluso cuando no entendemos el camino. Porque, querido amigo, el Dios que te creó, el Dios que envió a su Hijo para morir por ti, es el mismo Dios que hoy está trabajando en tu vida, llevándote hacia un propósito glorioso. Así que si hoy te has perdido, no pierdas la esperanza. Abre tu corazón a la posibilidad de que este momento, este mensaje sea parte de la manera en que Dios está llamándote de regreso a Él. Él tiene un camino para ti, un futuro lleno de esperanza. Y mientras sigas buscándole, mientras sigas confiando en su dirección, descubrirás que nunca has estado realmente perdido, porque su amor te ha estado guiando todo el tiempo. Confiar en su presencia en medio de la confusión. Queridos amigos, al adentrarnos en este viaje espiritual, llegamos a un tema profundamente consolador y vital, la presencia constante de Dios en medio de nuestra confusión. En los momentos más oscuros de la vida, cuando parece que todo se desmorona y el horizonte está envuelto en niebla, existe una verdad inquebrantable que debemos recordar: Dios está con nosotros. Él no es un espectador distante ni un juez impasible, es nuestro Padre amoroso, quien camina con nosotros en cada paso, incluso cuando no lo sentimos o no lo vemos. La confusión, esa sensación de estar perdido, no es algo extraño para ninguno de nosotros. Es una experiencia común que atraviesa edades, culturas y circunstancias. Puede venir en diferentes formas: la pérdida de un empleo, la ruptura de una relación, el diagnóstico de una enfermedad o incluso una crisis espiritual. En esos momentos el alma grita en silencio: ¿dónde está Dios? Me ha olvidado. Pero amigo, déjame asegurarte algo: Dios nunca olvida a sus hijos. En Isaías 41:10 se nos da una promesa poderosa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este no es solo un verso bonito para memorizar, es una verdad que puede sostenernos cuando el suelo parece ceder bajo nuestros pies. La presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos. Él está con nosotros incluso cuando nuestra confusión nos ciega. Piensa en la historia de los discípulos en la tormenta narrada en Marcos 4:35-41. Jesús había dicho a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. Mientras navegaban, se desató una gran tormenta y las olas comenzaron a llenar la barca. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo. Maestro, ¿no te importa que perecemos?, gritaron. Y entonces Jesús, con autoridad divina, reprendió al río y calmó las olas. Luego les preguntó: ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Esa historia es una representación de nuestras vidas. Muchas veces estamos en medio de una tormenta llena de miedo y confusión y sentimos que Jesús está durmiendo, que no está prestando atención. Pero la verdad es que Él está presente. Su calma en medio de la tormenta nos recuerda que aunque las circunstancias sean caóticas, su poder y su presencia nunca fallan. Él tiene el control absoluto, incluso cuando no lo entendemos. Cuando enfrentamos momentos de confusión, una de nuestras mayores luchas es nuestra inclinación humana a querer tener todas las respuestas. Queremos saber el por qué y el cómo. Queremos entender cada detalle del plan de Dios. Pero, queridos amigos, la fe no consiste en entenderlo todo, consiste en confiar en el que lo entiende todo. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Este es un llamado a dejar de lado nuestra necesidad de controlar y comprender cada situación y en cambio confiar plenamente en el carácter de Dios. Él es bueno, Él es fiel y su amor por nosotros no tiene límites. Incluso en la confusión su plan está funcionando para nuestro bien. Romanos 8:23 nos asegura, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Permíteme compartir contigo un testimonio que ilustra esta verdad. Conocí a una mujer que atravesaba un periodo de profundo dolor. Había perdido a su esposo en un accidente inesperado y de repente su mundo entero se derrumbó. Luchaba con preguntas difíciles. ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera? ¿Dónde estaba Él cuando más lo necesitaba? Durante meses se sintió atrapada en la oscuridad de su confusión y dolor. Sin embargo, en medio de su desesperación, comenzó a buscar la presencia de Dios de una manera que nunca antes había hecho. Leía la Biblia diariamente, derramaba su corazón en oración y se aferraba a las promesas de Dios, incluso cuando no sentía consuelo inmediato. Con el tiempo comenzó a experimentar una paz inexplicable, una certeza de que Dios estaba con ella, guiándola a través de su dolor. Aunque no recibió todas las respuestas que buscaba, encontró algo aún más valioso, la presencia constante y amorosa de Dios en su vida. Hoy esta mujer testifica que aunque su pérdida sigue siendo dolorosa, su relación con Dios se ha profundizado de maneras que nunca imaginó posibles. Su vida es un testimonio de que incluso en la confusión Dios está presente, trabajando para traer propósito y redención. Queridos amigos, la presencia de Dios no significa que todas nuestras preguntas serán respondidas de inmediato, que nuestros problemas desaparecerán mágicamente. Lo que significa es que nunca estaremos solos. En el Salmo 23, David proclama, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estas palabras no eliminan la realidad del valle, en cambio, nos aseguran que incluso en ese valle no estamos abandonados. Cuando pensamos en la presencia de Dios, a menudo esperamos manifestaciones grandiosas, milagros visibles que disipen nuestra confusión. Pero muchas veces su presencia revela en formas más sutiles, como un amigo que ora por nosotros, un pasaje de la Escritura que toca nuestro corazón en el momento justo, o una paz interior que no tiene sentido humano. En un Reyes Inicios, vemos cómo Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, huye al desierto cansado y desanimado. Espera encontrar a Dios en un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero en cambio Dios se revela en un susurro apacible. Así es como muchas veces Dios nos habla en medio de nuestra confusión con un susurro de su amor y su presencia. Amigos, si hoy te sientes perdido y confundido, quiero animarte a buscar su presencia. No te enfoques únicamente en encontrar respuestas, enfócate en encontrar a aquel que es la respuesta. Dedica tiempo en oración, incluso si no sabes qué decir. Abre su palabra, incluso si te sientes desconectado. Permite que su espíritu te consuele y te guíe. Como Jesús dijo en Juan 4:20, le paso dejo, mi paso doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mientras seguimos explorando este tema, recuerda que la confusión no es el final de tu historia. Es simplemente una parte del viaje en el que Dios está trabajando para llevarte más cerca de Él. Tu presencia es tu ancla. Cuando es tu refugio, su plan para ti es bueno. No te desanimes, porque incluso cuando no lo ves, Dios está contigo, guiándote a través de cada paso del camino. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Queridos amigos, en nuestro viaje espiritual hacia la comprensión de cómo Dios nos guía incluso en los momentos más oscuros, llegamos a una verdad fundamental. Para experimentar la guía divina debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo podemos escuchar esa voz? Es un trueno en el cielo, es un susurro en el corazón. La respuesta se encuentra en un lugar que muchas veces pasamos por alto. Su palabra viva y eterna, la Biblia. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias o mandamientos. Es la palabra viva de Dios inspirada por el Espíritu Santo que nos ama en cada etapa y la llama vidas. Como dice en Hebreos 4:2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es en este libro divino donde encontramos no solo respuestas, sino también la guía que necesitamos para atravesar los caminos confusos de la vida.
Muchas veces cuando estamos perdidos o enfrentamos decisiones difíciles, buscamos respuestas en todas partes menos en la palabra de Dios. Consultamos amigos, buscamos en internet o simplemente seguimos nuestra intuición. Pero la verdad es que ninguna de esas fuentes puede ofrecer la sabiduría y la dirección que solo provienen de aquel que conoce el principio y el fin. En el Salmo 19:45. El salmista declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto significa que la palabra de Dios es como una luz en medio de la oscuridad, mostrándonos el próximo paso cuando todo lo demás parece incierto. Déjame compartir una historia que ilustra esta verdad. Conocí a un hombre que estaba en medio de una crisis personal. Había perdido su empleo, su matrimonio estaba al borde del colapso y lo peor de todo, sentía que su relación con Dios se había enfriado. Me dijo, he intentado todo, he hablado con consejeros, he leído libros de autoayuda, pero nada parece funcionar. Sigo sintiéndome perdido. Le pregunté, ¿has buscado a Dios en su palabra? Él confesó que hacía años que no abría su Biblia. Esa noche le animé a comenzar con un solo pasaje, el Salmo 23. Al día siguiente me llamó con la voz llena de emoción. Por primera vez en mucho tiempo sentí que Dios me hablaba directamente. Las palabras "el Señor es mi pastor y nada me faltará" tocaron mi corazón como nunca antes. Ese hombre comenzó a leer la Biblia diariamente y poco a poco su vida empezó a cambiar. No porque sus circunstancias mejoraran de inmediato, sino porque había encontrado un ancla para su alma en la palabra de Dios. Querido amigo, cuando te sientas perdido, abre tu Biblia. Dios te habla a través de sus páginas. Cada historia, cada promesa, cada mandamiento está diseñado para dirigirnos hacia Él. En 2 Timoteo 3:17 Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin nombre de Dios, el que en ti se aptaba preparado para toda buena obra. Esto significa que la Biblia no solo nos guía, sino que también nos transforma, preparándonos para enfrentar cualquier desafío con fe y confianza. Una de las razones por las que muchos de nosotros luchamos por escuchar la voz de Dios es porque vivimos en un mundo lleno de ruido. Las distracciones son constantes, las redes sociales, noticias, los compromisos diarios. Pero si queremos escuchar a Dios, debemos aprender a silenciar esas distracciones y dedicar tiempo intencional a estar en su presencia. En Lucas 10:42 vemos la historia de Marta y María. Mientras María estaba ocupada con las tareas del hogar, María se sentó a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amigos, necesitamos ser como María, escogiendo la buena parte, priorizando nuestra relación con Dios por encima de todo. Además de leer la Biblia, la oración es una herramienta esencial para escuchar la voz de Dios. La oración no es solo hablar con Dios, o también es escucharlo. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero olvidamos hacer una pausa para escuchar lo que Él quiere decirnos. En Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto significa que escuchar su voz no es un evento raro o exclusivo para algunos. Es una promesa para todos los que pertenecen a Él. Pero debemos estar dispuestos a escucharnos, tunizarnos su espíritu. Hay algo hermoso en la forma en que Dios nos habla a través de su palabra. No siempre es un mensaje audible o una revelación dramática. A veces es un versículo que salta de la página y toca nuestro corazón. A veces es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero que de repente cobra un significado nuevo y personal. Esto es porque la Biblia es viva y dinámica y el Espíritu Santo la usa para hablar directamente en nuestras circunstancias. En una ocasión, un joven vino a mí buscando consejo. Estaba confundido sobre qué carrera seguir y sentía que no podía tomar una decisión clara. Le animé a orar y leer la Biblia con un corazón abierto, pidiendo a Dios que le hablara. Una noche, mientras leía Proverbios 3, 5, 5, 6, sintió que Dios le decía, confía en mí. No tienes que saber todos los detalles ahora. Solo da el próximo paso en fe. Ese joven decidió confiar en Dios y aunque el camino no siempre fue fácil, puede testificar hoy que Dios lo vio en cada decisión, abriendo puertas que él nunca habría imaginado. Amigos, si hoy te sientes perdido, quiero animarte a sumergirte en la palabra de Dios. No importa cuán lejos te sientas de Él, su palabra tiene el poder de acercarte. En ella encontrarás consuelo, dirección y la certeza de que no estás solo.
Jesús mismo dijo en Mateo 4:4, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que la palabra de Dios no es un lujo, es una necesidad para nuestras almas. Mientras seguimos avanzando en este mensaje, recuerda que escuchar la voz de Dios requiere intención y disciplina. No es algo que suceda automáticamente, pero es una práctica que vale la pena cultivar. Haz tiempo para leer la Biblia, ahora con un corazón abierto y espera en el Señor. Porque cuando lo haces, no solo encontrarás respuestas, encontrarás a aquel que es la respuesta. Dios está hablando incluso ahora. ¿Estás dispuesto a escuchar? Caminar en fe aunque no veamos el camino completo. Queridos amigos, al continuar en este viaje de descubrir cómo Dios nos guía incluso en medio de nuestra confusión, llegamos a un principio que desafía nuestra naturaleza humana, caminar en fe aunque no veamos el camino completo. La vida cristiana es, en esencia, un caminar por fe, no por vista. Es confiar en un Dios invisible, creyendo en su carácter, sus promesas y su plan, incluso cuando el horizonte parece oscuro y las respuestas están fuera de nuestro alcance. En 2 Corintios 5:7, el apóstol Pablo nos recuerda esta verdad fundamental. Y donde por fe andamos, no por vista. Este es un llamado a dejar de depender de nuestras propias percepciones y lógica limitada y en cambio depositar nuestra confianza completa en Dios. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué significa caminar por fe cuando estamos enfrentando incertidumbre, temor o confusión? Primero debemos reconocer que caminar por fe no significa ignorar nuestras dudas o pretender que todo está bien. Caminar por fe es llevar esas dudas y temores a los pies de Dios, confiando que Él es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Pensemos en Abraham, un hombre conocido como el padre de la fe. En Génesis 12 dice Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y en la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no recibió un mapa detallado ni un itinerario. No sabía exactamente a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en él. Esa obediencia, basada únicamente en la fe, marcó el comienzo de un viaje que cambiaría el curso de la historia. ¿Puedes imaginar lo que Abraham debió sentir? Probablemente tuvo momentos de incertidumbre y preguntas, pero él sabía que el Dios que lo llamaba era fiel. Esa es la esencia de caminar por fe, dar el siguiente paso aunque no podamos ver el cuadro completo. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Tal vez Dios te está llamando a dar un paso de fe en tu vida, cambiar de trabajo, restaurar una relación rota o incluso confiar en un sueño que parece imposible. Puede que no entiendas cómo todo encajará, pero debes recordar que Dios ve lo que tú no puedes ver. Isaías 54:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos asegura que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan es perfecto. Caminar por fe significa confiar en ese plan, incluso cuando los detalles no están claros. Quiero compartir una historia que ilustra esto. Una joven como si estaba en un punto crítico de su vida. Había terminado sus estudios universitarios, pero no sabía qué camino tomar. Estaba llena de ansiedad, temiendo cometer un error que la alejaría del propósito de Dios. Le animé a orar y buscar la guía de Dios en su palabra. Mientras leía Jeremías 29, aún sintió que Dios le hablaba, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, esa promesa le dio la paz que necesitaba para dar el siguiente paso en fe. Hoy, esa joven está sirviendo como misionera, llevando el evangelio a lugares donde pocos se atreven a ir. Ella testifica que cada paso en su viaje fue guiado por la mano de Dios, aunque en el momento no podía ver el panorama completo. Amigo, esa misma fe está disponible para ti. No tienes que tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso. Dios no espera que sepas el camino completo, solo espera que confíes en Él lo suficiente como para avanzar. En Hebreos 1:1 se nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no elimina la incertidumbre, más bien nos da la valentía para avanzar a pesar de ella. En la vida es fácil quedar paralizado por el temor a lo desconocido. Queremos tener garantías antes de tomar decisiones importantes. Pero la fe no opera en el ámbito de las garantías humanas, opera en el ámbito de la confianza divina. Piensa en Pedro, uno de los discípulos de Jesús.
En Mateo 14, 33, vamos a Pedro caminar sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que apartó su mirada y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Jesús le tendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos recuerda que caminar por fe requiere mantener nuestra mirada en Jesús, no en las circunstancias que nos rodean. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la fuerza para enfrentar lo que venga. En Filipenses 4:13, Pablo declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa que nuestros problemas desaparecerán, sino que a través de Cristo tendremos el poder para superar cualquier obstáculo. La fe nos equipa para caminar incluso cuando el camino es empinado y difícil. Permíteme también recordarte que caminar por fe no es un camino solitario. Dios nos da la comunidad de creyentes para apoyarnos y animarnos. En Hebreos 4:25 se nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes y nos animamos mutuamente, nuestra fe se fortalece. Tal vez te preguntas, ¿qué pasa si doy un paso de fe y fallo? Déjame decirte esto, en el reino de Dios no hay fracasos finales para aquellos que confían en Él. Incluso si tropiezas, Dios usará esos tropiezos para moldearte y llevarte más cerca de su propósito. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Caminar por fe no significa no cometer errores, significa confiar en que Dios es lo suficientemente grande como para redimir incluso nuestros errores. Querido amigo, si hoy te encuentras en un lugar de incertidumbre, te animo a dar el siguiente paso en fe. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas confiar en el Dios que lo ve. Como el salmista declara en el Salmo 37, 20, escogió porción ordenado los hoy y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Confía en que Dios está ordenando tus pasos y que nunca te dejará caer sin levantarte. En este momento quiero invitarte a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde necesitas caminar por fe. Tal vez Dios te está llamando a algo nuevo, tal vez está pidiéndote que esperes en su tiempo perfecto. Sea cual sea tu situación, recuerda que caminar por fe es un acto de obediencia y confianza en un Dios que nunca falla. Da ese paso porque el Dios que te llama es fiel para llevarte hasta el final. Aceptar el propósito de Dios en nuestro camino. Queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje espiritual, pero quiero que reflexionemos juntos sobre algo crucial, Alain. Aceptar el propósito de Dios en nuestra vida, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, reconocer nuestra necesidad de su guía, confiar en su presencia, escuchar su voz en su palabra y caminar por fe nos lleva a punto culminante. Rendirnos a su propósito eterno. En Romanos 8:28 encontramos una promesa que muchos conocemos, pero que quizás a veces no comprendemos completamente. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que todo en nuestra vida será fácil o que evitaremos el dolor y la confusión. Más bien significa que Dios tiene un propósito divino y soberano para cada circunstancia y que Él está trabajando activamente para moldear nuestras vidas de acuerdo con ese propósito. La clave está en nuestra respuesta. Estamos dispuestos a rendirnos a su voluntad y aceptar su propósito, incluso cuando no lo entendemos. Esta es una de las decisiones más difíciles que enfrentamos como creyentes porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Queremos tener el control, queremos entender, queremos que todo tenga sentido. Pero la fe nos llama a soltar esas necesidades y a confiar en que el plan de Dios es siempre bueno, incluso cuando no lo parece. Pensemos en José, el hijo de Jacob. La historia de José, narrada en Génesis, es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado. Durante años su vida estuvo marcada por el sufrimiento y la injusticia. Pero al final Dios lo levantó para convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a toda una nación del hambre. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien,
Génesis 50, 22. Puedes imaginarte el dolor que José debió soportar durante esos años. Sin embargo, él confió en que Dios tenía un propósito y al final pudo ver cómo todo encajaba en el plan perfecto de Dios. Lo mismo es cierto para nosotros. Puede que no entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas o por qué Dios permite ciertas dificultades, pero podemos confiar en que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Una de las grandes verdades del Evangelio es que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Cada dolor, cada pérdida, cada momento de confusión puede ser utilizado por Él para moldearnos y para llevar a cabo su plan. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto significa que nuestras pruebas no son en vano, están produciendo algo eterno y glorioso en nosotros. Pero aceptar el propósito de Dios no significa simplemente resignarse a las circunstancias. Significa abrazar su plan con fe y esperanza, sabiendo que Él es bueno y que su amor por nosotros no tiene límites. En Jeremías 29:1 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es siempre para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos completamente. Quiero compartir una historia que ilustra esta verdad. Hace algunos años conocí a una mujer que había perdido a su esposo en un accidente trágico. Su mundo entero se desmoronó y durante mucho tiempo luchó con preguntas como, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cómo puede algo bueno salir de este dolor? Sin embargo, a través de su dolor comenzó a buscar a Dios de una manera más profunda. Se involucró en su iglesia, comenzó a ministrar a otras viudas y eventualmente fundó un ministerio para apoyar a personas que habían experimentado pérdidas similares. Hoy, esa mujer testifica que aunque nunca dejará de extrañar a su esposo, ha encontrado un propósito más grande en su dolor. Ella dice, Dios no causó mi sufrimiento, pero lo usó para algo más grande de lo que podría haber imaginado. Amigo, esa misma verdad es válida para ti. No importa lo que estés enfrentando, Dios tiene un propósito para tu vida. Puede que no lo veas ahora, puede que no lo entiendas hasta mucho después o incluso hasta la eternidad, pero su plan es bueno. Él te está moldeando, refinando y preparándote para algo más grande. Aceptar el propósito de Dios también significa rendirnos completamente a Él. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de rendición cuando en el jardín de Getsemaní oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copaya, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 10:44. Jesús enfrentó el sufrimiento más grande que alguien podría imaginar, pero lo hizo porque sabía que era parte del propósito eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Su obediencia nos dio vida y su ejemplo nos llama a confiar en el Padre, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, mientras reflexionamos sobre lo que significa aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas, quiero animarte que tomes un momento para rendirte a Él. Tal vez estés luchando con una situación que no entiendes. Tal vez estás aferrándote al control, tratando de resolver todo por tu cuenta. Pero Dios te llama a confiar en Él, a soltar tus temores y aceptar su propósito. Su plan para ti es bueno y su amor por ti es eterno. En este momento, quiero invitarte a hacer una oración de entrega. Donde quiera que estés, cierra tus ojos y dile a Dios, Señor, no entiendo todo lo que está sucediendo en mi vida, pero confío en que tú tienes un propósito. Hoy rindo mi vida a ti. Te entrego mi dolor, mi confusión y mis temores. Ayúdame a confiar en tu plan y a caminar en fe, sabiendo que tú estás obrando para mi bien y para tu gloria. Amén. Queridos amigos, aceptar el propósito de Dios no siempre es fácil, pero es la decisión más sabia que podemos tomar. Cuando nos rendimos a Él, encontramos paz, propósito y esperanza. Y al final veremos que su plan era perfecto todo el tiempo. Así que mientras te despido hoy, quiero animarte a seguir confiando en Él, a seguir caminando en fe y a permitir que su propósito se cumpla en tu vida, porque Él es fiel y su amor nunca te fallará. Cada mañana es un regalo. El simple hecho de despertar y abrir los ojos es una muestra de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces tomamos por sentado ese primer respiro de la mañana?
¿Cuántas veces nos olvidamos de quién es el autor de nuestra vida? El que nos da fuerza para levantarnos y esperanza para enfrentar un nuevo día. Hoy, mientras están aquí sentados, reflexionen sobre esto. El amor de Dios no tiene límites. No se agota, no se cansa, no se desvanece. Y cada día al salir el sol somos testigos de esa verdad, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Cuando pensamos en las primeras horas de la mañana, podemos imaginar un momento de quietud, de reflexión, de nuevos comienzos. Es un momento en el que el mundo parece detenerse por un breve instante. Los pájaros comienzan a cantar, el cielo se tiñe de colores suaves y el aire fresco nos envuelve. Este cuadro de paz nos recuerda que al igual que el sol que nunca falla en salir, el amor de Dios también es constante y seguro. Cada amanecer es una declaración del Creador: aquí estoy, todavía estoy contigo, mi amor no te ha mandado. Hermanos y hermanas, a lo largo de los años he hablado con personas de todas las edades, de todas las nacionalidades y de todas las circunstancias. Algunos han estado en la cúspide del éxito, otros en el valle más oscuro de la desesperación. Y una cosa que he aprendido es que todos tenemos algo en común: necesitamos ser amados. No importa cuán fuerte, independiente o autosuficiente pretendamos ser, en el fondo de nuestro ser hay un anhelo de amor. Y no cualquier amor, no un amor que dependa de cómo lucimos, de lo que hacemos o de lo que podemos ofrecer. Necesitamos un amor perfecto, un amor que no se retire cuando fallamos, un amor que no se quiebre bajo la presión de nuestras debilidades. Ese amor solo puede venir de Dios, y lo maravilloso es que Dios no solo nos ama, Él nos muestra su amor cada día. No solo de forma abstracta o distante, sino de maneras tangibles y personales. En Salmos 8, Salmista escribe: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, por saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Notaron esa palabra, misericordia? La misericordia de Dios es su amor en acción, su disposición para alcanzarnos en nuestra necesidad, para levantar al caído, para guiar al perdido. Hoy quiero que piensen en esto. Cada mañana es una nueva oportunidad para abrazar ese amor. No importa lo que sucedió ayer, quizás ayer enfrentaron desafíos que los dejaron agotados. Tal vez cometieron errores que los llenaron de culpa o dijeron palabras que desearían no haber dicho. Tal vez se sintieron abandonados, solos o incluso olvidados. Pero al amanecer de un nuevo día, Dios nos recuerda que su amor sigue ahí. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. No hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar. El problema, sin embargo, es que muchas veces no nos detenemos a reconocer este regalo. Nos levantamos corriendo, preocupados por nuestras tareas, distraídos por nuestros planes, atrapados en la rutina. Nos perdemos de lo esencial porque estamos demasiado ocupados con lo urgente. Pero Dios, en su bondad, nos llama a pausar, a reflexionar y a recordar. Cada mañana su voz nos susurra a través de la creación, a través de su palabra y a través de su espíritu: me estoy aquí, te amo. Este día es un regalo para ti, úsalo bien. Cuando Jesús habló a sus discípulos, muchas veces los animó a no preocuparse por el futuro. En Mateo 6:24, Él dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Estas palabras no solo nos invitan a dejar nuestras preocupaciones, sino también a vivir plenamente en el presente, confiando en la provisión diaria de Dios. ¿Y qué es lo primero que Dios nos provee cada día? Su amor, un amor que no depende de nosotros, sino de Él, un amor que permanece fiel incluso cuando somos infieles. Hermanos, quiero compartirles una historia. Una vez hablé con un hombre que había perdido todo. Su negocio fracasó, su familia estaba en conflicto y su salud estaba en declive. Se sentía atrapado en un ciclo de desesperación. Pero me dijo algo que nunca olvidaré. Cada mañana, aunque no tenga nada, todavía puedo ver el sol salir. Eso me recuerda que Dios sigue aquí. Qué verdad tan poderosa. No importa cuán oscuro sea el valle en el que nos encontremos, Él sigue saliendo. Y cada amanecer es un recordatorio de que Dios no ha terminado con nosotros. Así como el sol ilumina el cielo, el amor de Dios ilumina nuestras almas. Pero este amor no solo nos consuela, también nos desafía. Nos llama a vivir de manera diferente, a caminar en fe, a confiar en sus promesas, a compartir ese amor con los demás. Cada mañana es una invitación a renovar nuestro compromiso con Él
a dejar atrás las cargas del pasado y a caminar hacia el futuro con esperanza. Quiero que se pregunten algo esta mañana. ¿Están abrazando el amor de Dios o están dejando que las preocupaciones, los miedos y las distracciones lo aparten de su presencia? Porque aquí está la verdad, amigos. El amor de Dios no nos obliga, nos invita, nos espera pacientemente. Pero debemos elegir responder, debemos abrir nuestros corazones, rendir nuestras vidas y permitir que su amor transforme todo lo que somos. Al terminar esta introducción, quiero que recuerden esto. No importa quiénes sean, de dónde vengan o lo que hayan hecho. El amor de Dios está disponible para ustedes hoy. Este amor no tiene límites, no tiene condiciones y no tiene fin. Cada mañana al salir el sol, Dios les dice, mes te amo, estoy aquí para ti. Camina conmigo hoy. Responderán a su llamado, abrazarán su amor. Hoy es el día, ahora es el momento. Que Dios los bendiga mientras abrimos nuestros corazones para recibir su amor eterno. La fidelidad inmutable de Dios. Cuando pensamos en Dios hay muchas palabras que pueden venir a nuestra mente. Amor, gracia, santidad, justicia, misericordia. Pero hay una que a menudo pasamos por alto y esa es la palabra fidelidad. La fidelidad de Dios es la base sobre la cual se sostiene todo lo demás. Es el hilo conductor que atraviesa la historia de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin su fidelidad no tendríamos esperanza. Sin su fidelidad no podríamos confiar en su amor, sus promesas ni su salvación. En Lamentaciones 3:22-23 leemos estas palabras profundamente conmovedoras. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras fueron escritas en un momento de gran dolor y desolación. El profeta Jeremías estaba observando la destrucción de Jerusalén, la ciudad santa. Vio cómo el pueblo de Dios había caído en el pecado, cómo habían sufrido las consecuencias de su rebelión y cómo las esperanzas de toda una nación parecían haberse desvanecido. Sin embargo, incluso en medio de ese panorama sombrío, Jeremías pudo declarar, grande es tu fidelidad. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos sentido que todo está perdido? Tal vez ustedes han pasado por momentos en los que las circunstancias eran tan abrumadoras que pensaron, no hay salida, no hay esperanza. Pero incluso en esos momentos la fidelidad de Dios permanece. Él no nos abandona, Él no nos deja. Su amor y su misericordia son nuevas cada mañana, sin importar cuán oscuro parezca el panorama. La fidelidad de Dios en la creación. Desde el principio la fidelidad de Dios ha sido evidente. Miren a su alrededor. La creación misma testifica de la constancia y la bondad de Dios. El sol sale cada día sin fallar. Las estaciones cambian, la lluvia cae, las flores florecen y todo sigue un diseño perfecto. ¿Cómo ocurre esto? Porque el Creador es fiel. Él estableció el universo con su palabra y su fidelidad sostiene cada átomo y cada galaxia. En el Salmo 18 los leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada amanecer y cada atardecer son recordatorios visibles de la fidelidad inmutable de nuestro Dios. Él no se cansa ni se olvida de su creación, todo sigue en su lugar porque Él es fiel. Pero no es solo la creación física la que da testimonio de su fidelidad. También lo vemos en la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Una y otra vez, Él ha mostrado que su palabra es digna de confianza, que sus promesas son verdaderas y que su amor no falla. La fidelidad de Dios en las promesas a su pueblo. Desde los días de Abraham hasta los tiempos actuales, Dios ha hecho promesas y las ha cumplido. En Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación que lo bendeciría y que a través de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham tuvo que esperar años, enfrentó dudas y desafíos, pero al final Dios cumplió su palabra. Piensen también en el pueblo de Israel, a pesar de sus repetidas rebeliones, Dios nunca los abandonó. Incluso cuando fueron llevados a cautiverio, Él les prometió restauración. En Jeremías 29:1, oso, les dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, les declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Y fiel a su palabra, los trajo de regreso a su tierra. Queridos amigos, la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad.
Incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esto no significa que podemos vivir como queramos sin consecuencias. Dios es justo y disciplinará a sus hijos cuando se desvíen. Pero incluso en su disciplina, su fidelidad y su amor son evidentes. Él siempre busca restaurarnos y llevar de su presencia. La fidelidad de Dios en Jesucristo. La mayor demostración de la fidelidad de Dios se encuentra en Jesucristo. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín, Dios prometió un Salvador. Génesis 3:15 contiene la primera promesa del Evangelio. Y a lo largo de toda la Escritura vemos cómo Dios preparó el camino para la venida de su Hijo. En Cristo, todas las promesas de Dios se cumplen, como dice 2 Corintios 10:2. Porque tantas como sean las promesas de Dios, en Él está el sí, por eso también por medio de Él se dice el amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Jesús es la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Él vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora, gracias a su fidelidad, tenemos la esperanza de la vida eterna. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos confiando en la fidelidad de Dios para salvarnos, sustentarnos y llevarnos a nuestro hogar celestial. Hermanos y hermanas, si alguna vez dudan de la fidelidad de Dios, miren a la cruz. Allí verán el amor inmutable de Dios en acción. Allí verán su compromiso de redimirnos y restaurarnos a una relación con Él. La fidelidad de Dios en nuestra vida diaria. La fidelidad de Dios no es solo algo que leemos en la Biblia o algo que ocurrió en el pasado. Es algo que experimentamos todos los días. Cada respiro que tomamos, cada latido de nuestro corazón es un testimonio de su fidelidad. Él provee para nuestras necesidades, nos guía en nuestras decisiones y nos fortalece en nuestras debilidades. Sin embargo, a veces enfrentamos desafíos que nos hacen dudar. Tal vez ustedes están pasando por un momento difícil ahora mismo. Quizás están enfrentando una enfermedad, una pérdida, un problema financiero o una relación rota. Es fácil cuestionar la fidelidad de Dios en esos momentos. Pero quiero recordarles que la fidelidad de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. Significa que Él estará con nosotros en medio de ellas. En Isaías 4:2, Dios nos dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, cuando pase por el fuego, no te quemarás ni la llama te abrazará. Él no promete que no enfrentaremos aguas profundas o llamas ardientes, pero sí promete que no estaremos solos. Su fidelidad nos sostiene incluso en las pruebas más difíciles. ¿Responder a la fidelidad de Dios? Entonces, ¿cómo respondemos a la fidelidad de Dios? Primero debemos confiar en Él. La fe es nuestra respuesta a su fidelidad. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, estamos diciendo, Señor, creo en tu palabra. Creo que tú eres quien dices ser. Creo que cumplirás lo que has prometido. Y esa fe nos da la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Segundo, debemos ser fieles a Él. La fidelidad de Dios nos llamaría a una vida de obediencia, amor y servicio. No podemos tomar su fidelidad a la ligera. Debemos responder dedicando nuestras vidas a su propósito y viviendo de una manera que refleje su carácter. Finalmente, debemos proclamar su fidelidad a los demás. El mundo necesita escuchar que hay un Dios que es fiel, un Dios que ama, un Dios que salva. Debemos ser testigos de su fidelidad en nuestras palabras y en nuestras acciones para que otros puedan conocerlo y experimentar su amor. Queridos amigos, la fidelidad de Dios es una roca firme en un mundo lleno de incertidumbre. Es un refugio en la tormenta, una luz en la oscuridad, una esperanza que nunca se desvanece. Cada mañana cuando el sol se levanta, Dios nos recuerda, soy fiel, estoy contigo. Mi amor nunca te fallará. Hoy abracen esa fidelidad, confíen en su amor, vivan en obediencia y proclamen su verdad al mundo. Que Dios los bendiga y los guíe mientras descansan en su fidelidad eterna, viviendo cada día en el amor de Dios. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo lleno de cambios. Todo a nuestro alrededor parece moverse con rapidez. Las modas cambian, las tecnologías avanzan, las personas vienen y van, y nuestras propias vidas están marcadas por constantes transiciones. Sin embargo, en medio de esta inestabilidad hay algo que permanece inmutable, es algo que nunca cambia ni se desvanece, el amor de Dios.
Este amor no solo es eterno, sino que también está destinado a ser experimentado y vivido cada día. Hoy quiero hablarles acerca de cómo podemos vivir cada día en el amor de Dios, abrazándolo plenamente y dejando que transforme cada aspecto de nuestras vidas. El amor de Dios, una fuente inagotable. En 1 Juan 4:8 leemos estas palabras simples pero profundas. Dios es amor. Este no es un amor pasajero ni condicional como el que a menudo experimentamos en nuestras relaciones humanas. El amor de Dios es perfecto, eterno e inagotable. Eso se basa en quiénes somos o no somos, sino en su carácter. Él nos ama porque esa es su esencia, su naturaleza. El Salmo 36:5 dice, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Este versículo nos recuerda que el amor de Dios es ilimitado. Es más grande que cualquier error que podamos cometer, más fuerte que cualquier prueba que enfrentemos y más constante que cualquier desafío que nos rodee. Cada día ese amor está disponible para nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Dios lo ha decidido así. Experimentando el amor de Dios cada día. ¿Cómo podemos experimentar este amor a diario? ¿Cómo podemos asegurarnos de no solo saber que Dios nos ama, sino también sentirlo y vivirlo? Aquí hay 3 maneras clave. 1, recibiendo su amor a través de su palabra. La Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. Cada página está impregnada de su amor y su deseo de que lo conozcamos más profundamente. En Romanos 8:31-39, el apóstol Pablo declara con confianza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando abrimos la palabra de Dios cada mañana, nos recordamos a nosotros mismos esta verdad. Su amor es constante y nada puede apartarnos de Él. Pasar tiempo en la Escritura es esencial para vivir cada día en su amor. Nos permite escuchar su voz, aprender de su carácter y ser renovados por su verdad. 2, experimentando su amor a través de la oración. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Es a través de la oración que podemos llevarle nuestras cargas, nuestras alegrías y nuestras preguntas. En Filipenses 4:6 se nos instruye, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, estamos entrando en su presencia y abriendo nuestros corazones para recibir su amor. Es en esos momentos de intimidad con Él que experimentamos su paz, su consuelo y su guía. La oración nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un Padre Celestial que nos ama profundamente y que está atento a cada detalle de nuestras vidas. 3, viviendo en comunión con otros creyentes. Dios no nos diseñó para vivir nuestra fe en soledad. Nos llamó a ser parte de una comunidad, el cuerpo de Cristo. En la comunión con otros creyentes experimentamos el amor de Dios de manera tangible. Jesús dijo en Juan 3:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando vivimos en comunidad tenemos la oportunidad de amar y ser amados, de animar y ser animados. Es a través de estas relaciones que el amor de Dios se hace visible y real en nuestras vidas diarias, dejando que el amor de Dios transforme nuestras vidas. El amor de Dios no solo está destinado a ser recibido, está destinado a transformarnos. En 2 Corintios 5:17 se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, no sé, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando permitimos que el amor de Dios entre en nuestras vidas, no podemos seguir siendo los mismos. Este amor nos cambia desde adentro hacia afuera. 1, transformados en nuestra manera de pensar. El amor de Dios renueva nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando vivimos en el amor de Dios, nuestros pensamientos cambian. En lugar de enfocarnos en el miedo, la duda, la negatividad, comenzamos a pensar en lo que es verdadero, noble y puro. Nos volvemos más conscientes de su bondad y más confiados en su plan.
2, malos en nuestra manera de amar a los demás. El amor de Dios no solo nos transforma internamente, también cambia la forma en que tratamos a los demás. En 1 Juan 4:10 se nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este amor nos capacita para perdonar, para ser compasivos y para extender gracia, incluso cuando no es merecida. Nos desafía a amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, porque ese es el tipo de amor que Dios nos mostró. 3, transformados en nuestra manera de vivir. Finalmente, el amor de Dios transforma nuestras acciones. Nos mueve a servir, a compartir el Evangelio y a vivir para su gloria. En Gálatas 2:20 Pablo escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vivimos en el amor de Dios, nuestras vidas ya no se tratan de nosotros, se tratan de Él y cada día se convierte en una oportunidad para honrarlo y reflejar su amor al mundo. El impacto del amor de Dios en los momentos difíciles. Vivir en el amor de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. De hecho, Jesús nos advirtió en Juan 16:36, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero aquí está la diferencia. Cuando vivimos en el amor de Dios, enfrentamos las pruebas con una fortaleza que no es nuestra. Sabemos que no estamos solos y que su amor nos sostendrá incluso en los momentos más oscuros. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes han experimentado el consuelo del amor de Dios en tiempos de pérdida, enfermedad o incertidumbre? Ese amor es real. Es un ancla para nuestras almas, un refugio en la tormenta y una luz en la oscuridad. Y lo maravilloso es que este amor no depende de nuestras circunstancias, depende de Dios. Y Él nunca cambia. Queridos amigos, vivir cada día en el amor de Dios es una elección. Es una decisión diaria de abrir nuestros corazones a su presencia, de buscar su palabra, de hablar con Él en oración y de caminar en comunión con otros creyentes. Es una decisión de dejar que su amor nos transforme y de reflejar ese amor en nuestras relaciones y en nuestras acciones. Hoy les animo a que abracen ese amor con todo su ser. No permitan que las distracciones del mundo les aparten de lo que realmente importa. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar el amor de Dios, para ser transformados por Él y para compartirlo con los demás. Vivir en su amor no solo cambia nuestra vida, y también cambia el mundo a nuestro alrededor. Que el amor de Dios los llene y los guíe en cada paso que den. Amén. La oración como conexión con su amor. Queridos amigos, hay un acto sencillo, poderoso y transformador que nos conecta profundamente con el amor de Dios cada día. Ese acto es la oración. La oración es más que palabras que decimos, el canal a través del cual nuestras almas se conectan con nuestro Creador. Es un diálogo con el Dios del universo, una oportunidad para abrir nuestros corazones, derramar nuestras preocupaciones y, lo más importante, recibir su amor. En nuestra vida diaria, muchas veces subestimamos el poder de la oración. Pensamos que es algo que hacemos que las comidas, o tal vez solo en momentos de necesidad extrema. Pero la oración es mucho más que eso. Es el aliento del alma. Es el medio por el cual nos mantenemos conectados con el corazón de Dios, y es una de las maneras principales en las que podemos experimentar su amor de forma personal y tangible. La oración, un regalo de Dios. Desde el principio Dios ha deseado comunicarse con su creación. En el jardín del Edén caminaba y hablaba con Adán y Eva. Incluso después de la caída, Dios nunca dejó de buscar esa conexión con nosotros. A través de toda la Biblia vemos a hombres y mujeres de fe que acudieron a Dios en oración. Desde Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel, hasta David, que derramó su corazón en los salmos, y hasta Jesús, quien constantemente se retiraba para orar al Padre. Jesús nos dio el mayor ejemplo de una vida de oración. En los evangelios leemos cómo se apartaba en soledad para orar a menudo antes de que saliera el sol. En Mateo 6:93 incluso nos enseñó cómo orar con lo que llamamos el Padre Nuestro. Esto no fue solo modelo de palabras, eso fue una invitación a entrar en una relación íntima con el Padre Celestial. La oración, queridos amigos, no es solo una práctica religiosa, es una relación viva y activa con un Dios que nos ama profundamente. En Hebreos 4:16 se nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Entienden lo que esto significa?
A través de la oración tenemos acceso directo al trono de Dios. No necesitamos intermediarios humanos, rituales complicados ni méritos propios. Podemos venir tal como somos porque Jesús abrió el camino para nosotros. El propósito de la oración, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué orar? Si Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Mateo 6:2. ¿Cuál es el propósito de la oración? La respuesta es que la oración no es tanto para cambiar a Dios como para cambiarnos a nosotros. Nos acerca a Él, nos ayuda a confiar en su voluntad y nos da la oportunidad de alinearnos con su propósito. 1. La oración como acto de dependencia. Cuando oramos reconocemos nuestra necesidad de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia, la oración es un acto de humildad que dice, Señor, te necesito. No puedo hacerlo solo. En Proverbios 3:5-6 leemos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La oración nos enseña a depender de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. 2. La oración como comunicación. La oración también es un medio de comunicación con nuestro Padre Celestial. Es una oportunidad para hablar con Él, pero también para escucharlo. Muchas veces pensamos que la oración es solo decirle a Dios lo que necesitamos o agradecerle por sus bendiciones. Pero también es un momento para estar quietos, para escuchar su voz a través de su palabra y su Espíritu Santo. 3. La oración como transformación. Finalmente, la oración nos transforma. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, su amor comienza a moldear nuestro corazón, nuestras prioridades y nuestras actitudes. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean con nosotros vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra perspectiva. Nos da paz, confianza y la capacidad de enfrentar cualquier desafío con fe. Orar en todo momento. La Biblia nos exhorta a orar en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos dice, orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar en una posición física de oración todo el día, sino que debemos vivir una actitud constante de comunicación con Dios. Esto es posible cuando hacemos de la oración una parte integral de nuestra vida cotidiana. 1. La oración en la mañana. Comenzar el día en oración es fundamental. Cuando abrimos nuestros ojos por la mañana, nuestra primera conversación debe ser con Dios. Es en esos momentos de quietud cuando podemos entregar nuestro día en sus manos, pedir su guía y recibir su amor. Salmo 5:3 dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. 2. La oración en medio de la jornada. A medida que enfrentamos los desafíos del día, debemos recordar que Dios está con nosotros. No necesitamos esperar a estar en la iglesia o casa para orar. Podemos hablar con Él mientras trabajamos, mientras conducimos, mientras caminamos. Dios está presente en todo momento y su oído siempre está atento a nuestras oraciones. 3. La oración en la noche. Al final del día, la oración nos da la oportunidad de reflexionar, de agradecer a Dios por sus bendiciones y de descansar en su paz. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La oración nocturna nos recuerda que incluso mientras dormimos, Dios sigue trabajando a nuestro favor. La persistencia en la oración. Jesús enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 8:8 contó la parábola de la viuda persistente que no debe pedir justicia hasta que fue escuchada. Este pasaje nos recuerda que no debemos desanimarnos en la oración, incluso cuando la respuesta parece tardar. Dios no siempre responde de inmediato, pero su tiempo es perfecto y su amor por nosotros nunca falla. Queridos amigos, no dejen que las dudas y los retrasos les impidan orar. La oración persistente demuestra fe y confianza en la fidelidad de Dios. Cada vez que oramos estamos sembrando semillas de fe y en su tiempo Dios hará que den fruto. Orar con fe y confianza. La oración efectiva requiere fe. En Hebreos 1:6 leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos debemos creer que Dios nos escucha
y que responderá de acuerdo con su voluntad. A veces las respuestas a nuestras oraciones no son lo que esperamos, pero podemos confiar en que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. En Romanos 8:28 se nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Su amor es perfecto y su plan es bueno, incluso cuando no lo entendemos por completo. La oración es un regalo invaluable que nos conecta con el amor de Dios. Es un acto de dependencia, comunicación y transformación. Es una oportunidad para experimentar su presencia, recibir su paz y ser renovados por su amor. Cada día tenemos la bendición de acercarnos a Él en oración, de compartir nuestras cargas y de escuchar su voz. Hermanos y hermanas, les animo a que hagan de la oración una prioridad en sus vidas. No como una obligación, sino como una oportunidad para profundizar en su relación con el Padre Celestial. Comiencen cada día en oración. Mantengan una comunicación constante con Dios a lo largo de la jornada y cierren el día agradeciéndole por su fidelidad. Recuerden esto, Dios está siempre disponible para ustedes, su amor nunca se agota y su oído siempre está atento a sus oraciones. No importa cuán grandes sean sus problemas o cuán pequeñas sean sus preocupaciones, Él quiere escucharles. Acérquense a Él con fe, con confianza y con un corazón abierto. Y mientras lo hacen, experimentarán el poder transformador de su amor en cada aspecto de sus vidas. Que Dios les bendiga y les guíe en su caminar diario con Él, abrazando el amor de Dios cada día. Queridos amigos, hemos llegado al final de este tiempo juntos. Pero mi oración es que las palabras que hemos compartido hoy sigan resonando en sus corazones mucho después de que se apaguen estas luces y regresemos a nuestras vidas cotidianas. Hemos hablado sobre la fidelidad inmutable de Dios, el poder transformador de su amor, la importancia de vivir cada día conectados con Él a través de la oración y cómo su amor nos sostiene en cada momento de nuestra existencia. Ahora quiero invitarles a reflexionar sobre una verdad central. Cada día, desde el momento en que despertamos hasta el instante en que cerramos los ojos, Dios está con nosotros, extendiendo su amor y su gracia de maneras que a menudo no podemos comprender por completo. Un amor que nos llama a responder. El amor de Dios no es un amor pasivo. Es un amor que nos llama, que nos invita a una respuesta. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este versículo nos recuerda que Dios no solo nos ama desde la distancia, Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Quiere entrar en nuestras vidas, caminar con nosotros en nuestros momentos de alegría y consolar nuestros corazones en nuestros momentos de dolor. Tal vez algunos de ustedes han sentido ese llamado en sus corazones, pero aún no han respondido. Tal vez han estado esperando el momento perfecto, el día en que sus vidas estén en orden. Pero déjenme decirles esto, no hay momento más perfecto que ahora. Dios no espera que arreglen sus vidas antes de venir a Él. Él quiere que vengan tal como son con sus cargas, sus miedos y sus heridas. Él es el único que puede traer sanidad y restauración. El poder transformador de decir sí a Dios. Cuando decimos sí a Dios, no solo aceptamos su amor y permitimos que ese amor transforme nuestras vidas desde adentro hacia afuera. En 2 Corintios 5:17 se dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es que cosas viejas pasarían y aquí todas son hechas nuevas. Este es el poder del Evangelio. No solo perdona nuestros pecados, sino que nos da una nueva identidad, una nueva esperanza y un nuevo propósito. Recuerdo la historia de un hombre que asistió a una de mis cruzadas hace muchos años. Había vivido una vida llena de errores y arrepentimientos. Cuando vino no tenía esperanza, pero esa noche entregó su vida a Cristo y amigos, la transformación en su vida fue milagrosa. Su rostro, que antes estaba marcado por el dolor y la desesperación, se llenó de paz y gozo. Esa es la obra de Dios. Él no solo nos ama, Él nos cambia, nos renueva y nos da un futuro lleno de esperanza. Un llamado a vivir en el amor de Dios. Hermanos y hermanas, el amor de Dios no es algo que debemos guardar solo para nosotros mismos. Es un amor que debe ser compartido. Jesús nos llamó a ser luz en el mundo, a llevar el mensaje de su amor a aquellos que aún no lo conocen. En Mateo 5:16 Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que cada día es una oportunidad para reflejar el amor de Dios en nuestras palabras,
en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Tal vez hay alguien en su vida que necesita escuchar sobre el amor de Dios. Tal vez hay alguien que necesita ver ese amor reflejado en ustedes. No subestimen el impacto que pueden tener al vivir para Cristo. El amor de Dios en los momentos difíciles. Sé que algunos de ustedes aquí están enfrentando pruebas. Tal vez están luchando con una enfermedad, con problemas con relaciones rotas o con un sentido de vacío y desesperanza. Quiero que sepan esto, que el amor de Dios no desaparece en los momentos difíciles. De hecho, muchas veces en esos momentos cuando experimentamos su amor de manera más profunda. En Romanos 8, 35, 39, Pablo nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigos, si están pasando por un valle oscuro, sepan que no están solos. Dios está con ustedes caminando a su lado, sosteniéndolos con su amor. Entréguenle sus cargas, confíen en su fidelidad y permitan que su paz llene sus corazones. Un amor que nos prepara para la eternidad. El amor de Dios no solo transforma nuestras vidas aquí en la tierra, también nos prepara para la eternidad. En Juan 14:3, Jesús nos promete: en la casa de mi Padre muchas moradas hallaréis. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La vida aquí es temporal, pero el amor de Dios es eterno. Nos asegura que cuando nuestra jornada aquí termine, tenemos un hogar en el cielo, un lugar donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Esa es nuestra esperanza, es la promesa que nos sostiene. Un llamado final. Queridos amigos, no salgan de este lugar sin haber tomado una decisión. Hoy es el día para abrazar el amor de Dios, para entregarle su corazón y para comenzar una nueva en Cristo. Si ya son creyentes, hoy es el día para renovar su compromiso con Él, para decidir vivir cada día en su amor y para ser un testimonio vivo de su gracia. Si nunca han dado ese paso, quiero invitarlos a hacerlo ahora mismo. Allí donde están, en la quietud de sus corazones, pueden decir: ahora aquí estoy. Reconozco que te necesito. Perdóname por mis pecados. Creo en Jesús, en su resurrección, y hoy lo acepto como mi Salvador y Señor. Tómame, cámbiame y guíame todos los días de mi vida. Amén. Un futuro en el amor de Dios. Mientras nos despedimos, quiero que recuerden esto. Cada mañana el amor de Dios está allí esperando por ustedes. No importa lo que enfrentaron ayer ni lo que enfrentarán mañana, su amor nunca falla. Abrácenlo, vívanlo y compártanlo con el mundo. Que el Señor les bendiga, les guarde y les guíe siempre en su perfecto amor. Amén.